Creo que no. Bueno, ¿me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí, ya se escucha. Buenas noches, sí se le escucha. Ok, ¿me confirman, por favor, ustedes son médicos o cómo están ustedes? ¿Son paramédicos, médicos o son de alguna universidad? ¿Cómo están aquí? La verdad yo no sé cómo estará cada participante, pero yo soy médico general. Ujú. Bueno, entonces tenemos creo que varios médicos. Bien, entonces mi nombre es Ney Garcés, pues yo igual soy médico y hago emergencias y desastres. Estoy ahora con esta especialidad. Así que bueno, el día de hoy les voy a compartir esta parte de la animación cardiopulmonar avanzada, que bueno, básicamente es una introducción, porque este es un curso que necesita mucho trabajo práctico. Entonces, en vista de esta situación, pues hemos optado por tener esta reunión, que esta entonces sea una pauta para el futuro, para que ustedes continúen su estudio. Así que es un poco difícil realmente que podamos explotar todo lo que tiene este programa y este curso a través de una presentación. Entonces, sí me gustaría que pregunten y que participen. Sería genial, sería enriquecedor que ustedes hagan eso, sí. Bien, yo quisiera empezar el taller con esta pregunta. Ustedes recibieron ya BLS, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera saber qué opinan ustedes de cuántas personas son reanimadas fuera del hospital. Ustedes ven aquí a una persona que está reanimando a un paciente en el parque, ¿no es cierto? ¿Cuántos ven ustedes de estos pacientes que caen inconscientes en el parque que son reanimados? Si no me equivoco, dijeron que el 4%. 4, es decir, que de cada 100, 4 son reanimados, ¿cierto? Sí, así decía. Ujú, muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿No? Pues fíjense ustedes que a nivel mundial se ha llevado a cabo un programa de capacitación de las personas para que todos sepan dar reanimación cardiopulmonar a aquellos que están fuera de los hospitales, ¿sí? En este contexto, ¿qué se ha logrado en el mundo? Entonces, en realidad, en la última propuesta que dio American Heart Association respecto a esto, pues tenemos que ellos dicen que a pesar de los avances recientes, menos del 40% de los adultos reciben una RCP, ¿sí? Y menos del 12% tienen en realidad una desfibrilación. ¿Qué les parece esto a ustedes? ¿Alguien? ¿Les parece bueno o malo? A ver, la doctora Belén. ¿Qué opina usted, Belén, al respecto? No está. Buenas noches. Diana. A ver, Belén, ¿qué opina usted? Yo creo que una parte es buena y otra parte mala, porque sí deberíamos haber más personas con experiencia para saber más lo que es reanimación cardiopulmonar. En lo que nos comentaban en el BLS era que el 40% más o menos era de personas sin experiencia que daban reanimación cardiopulmonar, entonces sí deberíamos haber más personas respecto a esto para que haya más personas, o sea el mayor el porcentaje de personas que reciban RCP. Perfecto, entonces lo que quiero que tengan en cuenta es que solamente de cada 10 personas que caen en paro cardíaco fuera de un hospital, ¿sí? Solamente 4 son o reciben RCP. Esto hablamos de estadísticas internacionales, hablamos de los Estados Unidos. En Ecuador,
o en su ciudad, ¿creen ustedes que llegamos a este 40%? Es decir, de cada 10 personas que caen en paro en la calle de su ciudad, ¿creen ustedes que estas personas reciben RCP? No. Yo creería que no, ¿no es cierto? Entonces tenemos algunos problemas con eso. Entonces ustedes, y quizás entre ustedes haya personas que ya toman decisiones, que son jefes, que pueden mejorar estas cosas. ¿Y cómo podemos mejorar esto? O sea, ¿cómo podemos hacer que las personas que caen en paro reciban RCP? Pues muy fácil, tienen que educar a la comunidad. Entonces, a nivel internacional, muchos países llevan a su tercera generación, llevan, es decir, el abuelo, el padre y el nieto, ¿cierto? El abuelo, el papá y el nieto tienen conocimientos de RCP. Yo les pregunto a ustedes, ¿el abuelo de ustedes sabe dar RCP? No. Entonces, tal vez no llevamos ni la primera generación. Si usted es el primero en aprender reanimación cardiopulmonar en su familia, quiere decir que usted es la primera generación. En el Ecuador probablemente estemos educando a nuestra, tal vez nuestra segunda generación. Ya hay gente que sabe dar RCP que tiene hijos, ¿no es cierto? Y que estos hijos están aprendiendo RCP. Esa sería la segunda generación. Los demás países tienen ya su tercera generación. ¿No es cierto? Tienen abuelos que saben dar RCP, nosotros no. Entonces, en función de eso, yo quería darles este mensaje, porque es importante que en algún momento se concientice que la comunidad debe conocer primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Eso es fundamental. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en los últimos años, hemos visto el avance de esta o la perfección de esta que es la cadena de supervivencia, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven en esta parte superior que es la cadena de supervivencia intrahospitalaria y la que está aquí abajo es la cadena extrahospitalaria, ¿ya? ¿Qué es esto de cadena? ¿Por qué es una cadena? Es sencillo, ¿no es cierto? Si es que yo cumplo con todos los eslabones de la cadena, hay supervivencia. Si uno de ellos se rompe, simplemente no puede haber supervivencia. Es imposible. Entonces, veamos, ¿qué pasa si un paciente cae en paro cardiorrespiratorio fuera del hospital? Es decir, en la segunda cadena que ustedes ven aquí. ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces? Lo primero es que esta persona se coge el pecho y se cae en el parque. Perfecto. Alguien llama, activa el sistema de emergencias médicas o pide ayuda. El primer eslabón. El segundo eslabón, esa persona sabe dar RCP e inicia las compresiones. Esa misma persona le llega un desfibrilador externo automático. Uno que estaba en un centro comercial o estaba en una parada de buses, ¿no es cierto? Que ha sido puesto por las autoridades de la ciudad. Entonces le llega el desfibrilador. El cuarto eslabón, llega una ambulancia. Pero miren ustedes que antes de que llegue una ambulancia, ya hubo 3 eslabones anteriores. No se trata de que tengamos un sistema de emergencias médicas que llegue en 3 minutos. Eso ni siquiera en los países desarrollados se puede hacer. ¿Qué se trata entonces? De que los primeros 3 eslabones tienen que ver con la comunidad. El siguiente eslabón entonces es un sistema de emergencias médicas con personal entrenado en el manejo de arritmias letales y en el manejo de reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Sí? Luego, una vez que el paciente ha sido reanimado, el paciente recibe cuidados post-paro, ¿no es cierto?, para mantener ese corazón latiendo y mantener todo su estado neurológico adecuado. Y este que es el último eslabón, que supongo yo ya han de conocer, este último eslabón es la recuperación o la rehabilitación. Este fue incluido en este 2020. ¿Sí? Muy bien, entonces, hasta aquí. Quiero preguntarles algo. Si yo tengo un paciente que cae, digamos que yo trabajo en una ambulancia, y este paciente cae en paro cardiorrespiratorio en el parque. Yo llego a atender esta emergencia, pero ya hay personas en el lugar que están atendiendo al paciente, ya están dando reanimación cardiopulmonar. ¿Qué debería entonces yo hacer? Debería levantar al paciente del piso y subírmelo en la camilla y llevármelo rápido a un hospital. O la opción B sería no hacer eso, sino seguir la reanimación en el sitio.
Es decir, hacer todo lo que haga falta, ¿no es cierto? Desfibrilar, si no se ha hecho, ponerle adrenalina, manejar la vía aérea, oxígeno, etc. ¿Qué piensan ustedes? ¿La opción A o la opción B? Doctor, realmente la opción B sería la más adecuada. Perdóname, no te escucho. ¿Puedes hablar más duro? Porque no se te escucha. Sí, doctor, ¿ahí me escucha? ¿Aló? Ajá, dime. Sí, perdón. La más correcta y la más adecuada sería la B, seguir con en este caso la reanimación, ser un apoyo en cuanto si es que alguien ya lo inició. Muy bien. ¿Y no te parece que quizás sea una buena opción que lo levantemos del piso y lo llevemos rápido al hospital? Bueno, no, realmente no, ¿Por qué porque no? realmente tenemos que seguir con la reanimación hasta que tengamos una DEA, un desfibrilador. Bueno, en realidad sí tenías un desfibrilador. Digamos que esa persona que estaba reanimando en el sitio tenía un desfibrilador externo automático. Ya. Entonces ya ha dado una descarga y es más, tú llegas y tienes un desfibrilador. ¿Qué sería lo más adecuado? Yo pienso que levantarle del piso y llevarle al hospital sería lo mejor. Y en este caso, obviamente, doctor, usted me está refiriendo en carro particular, no necesariamente en ambulancia, ¿verdad? No. Tú llegas en ambulancia. Eres un Ah, médico que trabaja en una ambulancia y tú llegas a atenderle a ese paciente. ¿Qué harías? ¿Te levantarías del piso o lo limarías ahí? bueno, creo que sí, ahí sí ya sería enseguida, el siguiente paso sería ya llevar a la ambulancia, porque ahí es donde tenemos más instrumentos y más material para poder ayudar al paciente. Muy bien, entonces, ¿ahí me escuchan? Sí, pero no se comparte la pantalla. Ya. Espérame un ratito. Muy bien, ¿qué piensan los demás? Entonces todos los demás le van a dejar en el sitio. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Pues bueno, la respuesta sería en realidad, es correcta lo que nos dijo la doctora, ¿sí? En realidad tenemos que animarlo en el sitio. Levantarle del lugar sería algo contraproducente, ¿sí? Pero ¿por qué razón? ¿No tenemos todos los recursos en el hospital? ¿No sería lo mejor trasladarle? No, en realidad no es así y la razón es porque no podemos garantizar un RCP de alta calidad. Si ustedes se fijan aquí en la cadena de supervivencia tenemos el segundo eslabón que es el RCP, ¿no es cierto? Pero este tiene que ser de alta calidad. Aquí dice RCP de alta calidad. ¿Ustedes creen que se puede dar compresiones efectivas, como ustedes han aprendido en estos días, en una ambulancia a 120 kilómetros por hora? Primero que no debería la ambulancia ir a esa velocidad, ¿no es cierto? Y segundo, sí, que no se puede garantizar un RCP de alta calidad en un vehículo en movimiento. Así que lo más recomendable es que el paciente sea reanimado en el sitio. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Muy Muchas bien. gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Bien, ahora vamos a ver la cadena de supervivencia que está en la parte superior. ¿Sí? A ver, dice, llevarlo al hospital inmediatamente para colocación de medicación. Fíjense ustedes que en la cadena de supervivencia que tenemos aquí, en ninguna parte está la medicación, excepto en el quinto eslabón. ¿Ven? Entonces, ¿qué es importante? Activar el servicio, dar RCP de alta calidad, desfibrilar en el sitio
y luego trasladar. ¿Sí? Adrenalina lo más temprano para mejorar la supervivencia. Es verdad, pero no es mejor que la RCP y la desfibrilación temprana. ¿Sí? Entonces, eso quiero que quede muy claro. Bien, vamos a la cadena de supervivencia que está en la parte superior. Esta cadena, en cambio, es del paro intrahospitalario. Entonces, tengo un paciente, yo estoy trabajando en un hospital, estoy trabajando en el área de hospitalización en medicina interna. Hay un paciente que está hipotenso, está taquicárdico, está aparentemente séptico, ¿no es cierto? Y cae en paro cardiorrespiratorio. Bien, ¿qué sería lo más recomendable? Que nosotros iniciemos la RCP o que sea trasladado este paciente a emergencias o terapia intensiva para que sea reanimado. ¿Qué sería lo mejor? Creo que viendo lo que pasó en el ejemplo anterior, lo más fácil, o mejor, lo mejor sería más bien que el paciente sea reanimado en el sitio. Entonces yo debo empezar la reanimación ahí, en el piso, ¿no es cierto? En el piso de medicina interna, me refiero, en la hospitalización. Entonces, miren ustedes que la cadena de supervivencia aquí empieza con una lupa. ¿A qué se refiere esta lupa? ¿Alguien tiene una idea? Pues la lupa se refiere a la observación. Es decir, que yo tengo que estar todo el tiempo vigilando al paciente. Si la enfermera o a su vez el personal que trabaja con él se da cuenta que el paciente está hipotenso, entonces inmediatamente ya tengo que activar un equipo de emergencia para que me ayude con ese paciente. Pero si dejo pasar la hipotensión, dejo que el paciente siga bradicárdico, dejo que el paciente siga desaturando, dejo que el paciente siga desorientado, probablemente termine en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, se ha visto que los pacientes presentan alteración de sus signos vitales incluso hasta 8 horas antes del paro. 8 horas antes. Entonces, el hospital en el cual yo trabajo debe tener un sistema que le permite el reconocimiento temprano del paro y la prevención del paro para los pacientes. Es decir, si una licenciada o licenciado reconoce alteración de los signos vitales, activa un equipo de emergencias para que acuda a valorar al paciente. Y no esperar que el paciente esté en paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? A eso se refiere la lupa. De ahí es todo lo demás, ¿no es cierto? El pedido de ayuda, el RCP temprano, de alta calidad, que ustedes aprendieron ayer, desfibrilación, entonces tengo que desfibrilar al paciente lo más rápido posible. Y una vez que el paciente ha recuperado sus signos o ha recuperado el latido cardíaco, tengo que dar todo lo que tiene que ver con cuidados postparo. Y posteriormente la recuperación, este es un eslabón nuevo también del 2020. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me la dice. Buenas noches, una consulta. ¿La recuperación exactamente en qué consiste? El último eslabón. Básicamente es todo lo que tiene que ver con rehabilitación. Por ejemplo, si el paciente tiene que ver con la rehabilitación neurológica, con la rehabilitación muscular, ¿sí? Para que el paciente pueda tener una adecuada reincorporación o una adecuada incorporación, perdón, a sus actividades normales. Después de un paro, es probable que el paciente tenga problemas para recuperarse, no va a tener la misma fuerza, ¿no es cierto? Va a tener problemas respiratorios, quizás va a tener problemas también quizás neurológicos. Quizás no vuelva a ser la misma persona si hubo daño cerebral, ¿sí? A eso se refiere la recuperación. Toda la Muchas asistencia que, gracias. Ujú. toda la asistencia que pueda brindarle el sistema de salud a ese paciente. Bien, entonces, ¿cómo se realiza la RCP? Creo que ayer vieron mucho sobre esto, ¿no es cierto? Yo no voy a enfatizar prácticamente nada en la técnica, solo unas cosas muy básicas, ¿no es cierto?
¿Qué empiezo primero, las insuflaciones o las compresiones? Las compresiones. Las compresiones. Ay, ¿qué pasa si es que el paciente está ahogado? Es decir, le sacan de la piscina o le sacan del mar, o le sacan del río. ¿Cómo hago entonces para... ¿Tengo que darle RCP o hay alguna maniobra para los ahogados? ¿O se les pone boca arriba para sacarles el agua? ¿Cómo es? Pues es exactamente lo mismo que ustedes ven aquí en el gráfico. No hay nada distinto a lo que ustedes han aprendido. Dan compresiones y dan insuflaciones. Ah, pero ¿y si el agua está ahí? No importa, el agua ya está en el pulmón y ya no se puede hacer nada. Usted comprima y dé insuflaciones tal como aprendió el día de ayer. Ah, pero es un desconocido y yo no le quiero dar boca a boca y... ¿Qué debería hacer entonces? No le reanimo, no hago nada por él, ¿qué hago? ¿Mm? Muy bien, perfecto, dar RCP, ¿no es cierto? Y compresiones seguidas sin ventilaciones. Muy bien, esto también tiene que ver, si es que yo de alguna manera me niego a dar ventilaciones, yo no le puedo negar las compresiones, así que le doy las compresiones hasta que venga el servicio de emergencias médicas con un dispositivo balón, válvula, máscara o conocido como AMBU. ¿Listo? Entonces, esas son dos de las cosas que siempre suelen crear dudas. ¿Y qué hago en el ahogado? ¿Y qué hago si no quiero dar ventilaciones? Bien, ¿qué es esto del enfoque sistemático? Ustedes han oído esto de que hay un A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Siempre han de haber escuchado que sí, que nos enseñan en los cursos A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Eso es un enfoque sistemático, ¿sí? El hecho de que hayan puesto una A, una B, una C, una D, eso es un enfoque sistemático. ¿Para qué me ayuda el enfoque sistemático? El enfoque sistemático, básicamente lo que me dice a mí es, lo que me ayuda es a ver que yo no pierda la secuencia de las cosas que tengo que hacer. A ver, no me acuerdo, estoy en una emergencia y no me acuerdo qué tenía que hacer. A, B, C, D, cierto. A, que era A, vía aérea. Ya, la B, que era respiración. La C, circulación, etc. Eso es un enfoque sistemático. Entonces, en el programa de reanimación cardiopulmonar avanzada propuesto por la American Heart Association, tiene un enfoque sistemático. Tiene una A, una B, una C y una D. Lo mismo que ustedes han aprendido, ¿sí? Esto, para hacerlo un poco más práctico, funciona de la siguiente manera. Las acciones utilizadas se aplican en base a los siguientes enfoques. Miren, evaluación, BLS. Es una cosa. Lo que ustedes aprendieron ayer a hacer el RCP se llama soporte vital básico o Basic Life Support, que es en inglés, ¿no es cierto? Este sistema tiene 4 números, no tiene letras, tiene 4 números, 1, 2, 3, 4. No sé si se dieron cuenta el día de ayer, ¿sí? Cuando vieron BLS, que nadie les dijo, a ver, en la A, en la B, en la C. No, BLS no es así. Es 1, 2, 3, 4, rapidísimo. Y en la evaluación primaria, como ustedes ven acá, sí tenemos entonces un sistema de A, B, C, D, E, y una evaluación secundaria que tiene el sample y la normativa, perdón, la mnemotecnia de H's y T's. Esto yo sé en este momento para aquellos que es la primera vez que escuchan esto es súper confuso y no entienden cómo encaja esto en la reanimación. Pues vamos a hacerlo encajar. A ver, todos atentos al caso. Ustedes tienen un paciente que llega a un consultorio privado en el que ustedes están trabajando. Digamos que están ahí en el consultorio y llega este paciente y dice que le duele el pecho. Es un hombre de 60 años quien tiene hipertensión y le duele el pecho y está sudoroso. Ustedes inmediatamente piensan en un infarto, ¿cierto? Claro, hombre, factor de riesgo. Tener hipertensión, factor de riesgo. Tener 65 años, factor de riesgo. Tiene 3 factores de riesgo. Tal vez hasta tenga pancita cervecera, ¿no es cierto? Pues si ya está gordito, entonces tiene 4 factores de riesgo para infartarse. Entonces piensas en infarto, perfecto. ¿Qué hago con este paciente? Porque está consciente.
Está diciendo, me duele el pecho, doctor, doctora, ayúdenme. Entonces, ¿qué hago? ¿Le doy compresiones? Yo creo que no, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes aquí el esquema de la diapositiva, que se pregunta dos cosas. ¿El paciente está inconsciente o el paciente está consciente? En este caso, nuestro paciente tiene o está consciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Evaluación primaria. Entonces, ¿cómo le evalúo? Buenas tardes, señor, mi nombre es tal persona, y empiezo evaluación de la A, una evaluación primaria. A, la vía aérea, bien. En la B, ¿cómo está respirando? Le pongo oxígeno. En la C, ¿cuánto de presión tiene? ¿Cuánto satura? ¿Cuál es su frecuencia cardíaca? Bla, 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 bla. Todo lo que tiene que ver con C. En la D, ¿cuál puede ser la causa de su dolor torácico? En la E, voy a descubrirle y voy a revisarle un poco más detenidamente. Todo lo que le va a matar al paciente rápidamente, en menos de un minuto, yo evalúo en la parte primaria. Ah, no, no hay nada que le vaya a matar, está tranquilo, su vía aérea está bien, está consciente, con el oxígeno mejoró, no está hipotenso. Bueno, entonces te vas a la secundaria. ¿Y qué hago en la secundaria? Ahí sí le preguntas, ¿cuánto toma de losartán? ¿Qué alergias tiene? ¿Cuánto fue la última vez que comió? ¿Desde cuándo tiene el dolor? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos otra vez acá. En cambio, este paciente no alcanzó a llegar a tu consultorio. Llegó en un taxi y cae en paro cardiorrespiratorio antes de entrar a la consulta. Entonces, si está en paro cardiorrespiratorio, evidentemente está inconsciente. Entonces, si está inconsciente, ¿qué tengo que hacer? BLS, lo que usted aprendió el día de ayer. ¿Sí? Los 4 pasos del BLS e inicias la reanimación cardiopulmonar. Y cuando ya estás en la reanimación cardiopulmonar, puedes irte a la primaria. Esto es fundamental que ustedes entiendan porque es el pilar central de la reanimación cardiopulmonar avanzada. Voy a repetir entonces. Tienes un paciente que llega inconsciente en el taxi. Entonces, si está inconsciente, no, pues le doy RCP. Claro, no tiene pulso, no respira, inicio compresiones, traigo un desfibrilador, le doy desfibrilación, todo lo que tengo que hacer, lo que aprendí ayer y anteayer. Pero si el paciente, en cambio, aquí está consciente, me duele el pecho, doctora, me duele el pecho, doctor. No, entonces si está consciente no le voy a dar compresiones, ¿cierto? No. Voy a hacer la evaluación primaria. La evaluación primaria me ayuda a encontrar lo que le va a matar al paciente en los próximos minutos. Es decir, por ejemplo, obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Obstrucción, desaturación, hipotensión, todas esas cosas muy graves. Si no hay nada de eso o ya las resolví, puedo irme a la secundaria. Si yo tengo 4 compañeros médicos, yo soy el líder, bueno, yo hago la evaluación primaria y mis compañeros podrían estar haciendo la evaluación secundaria, preguntando simultáneamente a los familiares cuánto toma de losartán, si tiene alergias, si toma amlodipina, no sé lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esto es súper importante para el resto del taller. Bien, entonces digamos que nuestro paciente estaba inconsciente. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Bien, creo que no. Entonces, digamos que el mismo paciente llegó en un taxi a nuestro consultorio, ¿cierto? O a nuestro hospital. Llega en un taxi, entonces voy a hacer el soporte vital básico que usted aprendió ayer, pero esta vez quiero darle un enfoque sistemático. Entonces, 1, ¿qué hago en el 1? Señor, 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 ¿cómo hago el señor, señor, señor? ¿Está usted bien? Lo que quiero ver es el estado de la conciencia. El paso 1 es el estado de la conciencia. ¿Cómo hago esto? Golpes en el hombro y gritando. Señor, señor, señor. Paso 1. ¿Sí? Bien. Paso número 2. Pido ayuda. Esto es fundamental y aunque parezca algo tan obvio, muchas personas omiten esto. Estamos en la calle en medio de la crisis y nadie llama a una ambulancia. El segundo paso es, señor, 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 ¿no me responde? Entonces llamo. Pido ayuda. No se olvide de pedir ayuda, es el segundo paso. Cuando pide ayuda, especialmente si está en la calle, pida un desfibrilador.
¿Sí? Bien, paso 3. Entonces, ahí sí ya hago una evaluación más profunda con este paciente y voy a ver si el paciente respira y si tiene pulso. Supongo yo que aquí ustedes vieron algunas particularidades, ¿no es cierto? Entonces, respira y tiene pulso, lo hago al mismo tiempo. Con mis ojos yo estoy viendo que si se mueve el tórax, si se mueve el abdomen, y palpo el pulso más cercano hacia mí, el carotidio. No vaya a palpar el pulso radial, ¿no es cierto? Sé que no debería decirles eso, pero no palpar el pulso radial, sino el carotidio. Bien, hago esas dos cosas simultáneamente. ¿Durante cuánto tiempo? 10 segundos y no más que eso. Ya, entonces, no tiene pulso y tampoco respira. ¿No es cierto? Está en paro cardiorrespiratorio y ¿qué hago? Compresiones. Entonces, inicio las compresiones. El RCP de alta calidad. ¿Ya? Aquí yo les quiero hacer una pregunta, a ver. Una pregunta bien torpe, perdónenme que les haga así esa pregunta tan obvia, pero quiero que quede claro, especialmente porque muchos de ustedes van a terminar algún momento, o si es que ya lo hacen, van a dar clases a personas que no son médicos y esto tienen que ustedes saber enseñar súper bien. Entonces, digamos que mi paciente no le está latiendo el corazón, su corazón está detenido. ¿Es posible que el paciente esté respirando? O sea, su corazón no late, pero sí respira. ¿Eso es posible? ¿Es posible o no? Bueno, muy bien. Claro, dice el compañero Patricio, dice sí, como patrón de respiración agonal. Supongo que se refiere a respiración agónica, ¿cierto? Exactamente. Pero entonces surge la siguiente pregunta. Si yo llego a un lugar a evaluar a un paciente y este no respira, no está respirando, ¿verdad? ¿Es posible que su corazón esté latiendo? O sea, ¿es posible el fenómeno de que respira, pero que no tenga pulso? ¿Eso es posible? ¿Por qué, Diego? Quizás en el primer minuto del paro va a haber movimientos como cuando sacamos a un pescado del agua, ¿no es cierto? Ese es el movimiento agónico, es una respiración agónica, pero no va a durar mucho tiempo, ¿sí? Por tanto, si yo tengo un paciente, dice, porque así como la respiración todavía hay últimos movimientos del corazón. Sí, sí es cierto, pero en los primeros instantes, ¿sí? Lo que quiero decirles con esto es que si yo estoy en el hospital, en el consultorio, en el parque, en donde sea, y tengo un paciente que no respira, que está totalmente apneico, sin respirar, está en paro cardiorrespiratorio hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué les digo esto? Porque tomar el pulso es una habilidad que debe desarrollarse. Nosotros, los médicos, a veces no desarrollamos esto. Y como ahora hay oxímetros de pulso, ya nadie toma el pulso, ¿se dan cuenta? Entonces, el momento que un paciente llega y está en paro, la gente empieza a discutir. Entonces, el uno dice, no, sí tiene, y el otro dice, no, no tiene pulso, y el otro dice, no, sí tiene. ¿Cómo van a resolver eso? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿A quién le haces caso? ¿Al de mayor rango? No, le haces caso a la evaluación de lo que tú estás viendo. Si el paciente no respira, así el megatratante diga, sí tiene pulso, ese paciente no tiene pulso y está en paro cardiorrespiratorio hasta que se demuestre lo contrario. Yo sé, podemos ponerle el monitor, podemos ponerle el eco, podemos poner un montón de cosas, ¿sí? Pero si usted está en la calle y el paciente no respira, no se haga bolas en tomar el pulso. Ese paciente está en paro, inicie las compresiones, ¿sí? Bien, entonces, en el paso 3 habíamos visto el pulso, y habíamos visto la respiración. No tiene pulso, no respira, entonces yo continúo con las compresiones.
Lo mismo que usted vio el día de ayer, que no voy a repetirlo. ¿Sí? Comprimir fuerte, evaluación torácica completa. Lo que sí quisiera yo enfatizar es que cada vez que yo comprimo el tórax, tengo que dejar que el tórax regrese a su posición normal. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué es importante que el tórax regrese a su posición normal? En esto sí quiero insistirles y que ustedes aprendan algo súper chévere ahí. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? Pues como ustedes recordarán, en la fisiología, el corazón se irriga o se alimenta de sangre en diástole, no en sístole. Entonces, la sangre entra a las coronarias en diástole, cuando el corazón está en reposo. Cuando yo doy RCP, yo comprimo el tórax, eso es como una sístole, ¿sí? Y cuando suelto el tórax se expande por completo, eso es una diástole. Entonces, si yo no dejo que el tórax se expanda por completo, no se alimenta el corazón de sangre. Repito, si yo no dejo que el tórax se expanda por completo, no se alimenta el corazón y el corazón ahí jamás va a salir del paro. Eso se llama presión de perfusión coronaria, para que anoten y para que lo consulten los que no han conocido este término. Se llama presión de perfusión coronaria y es uno de los conceptos que más han revolucionado la reanimación cardiopulmonar en los últimos 20 años. La presión de perfusión coronaria. Entonces, si usted está subido en la camilla del paciente, apoyándose las manos, aplastándole el tórax del paciente, jamás va a dar unas compresiones efectivas. Por tanto, no es adecuado subirse en la cama y apoyarse en el tórax del paciente. Por tanto, no es adecuado que yo vaya en ambulancia apoyado en el pecho del paciente mientras le aplasto el tórax, ¿cierto? No, porque no permito una expansión, porque no permito la diástole, porque no permito la irrigación coronaria, porque cae la presión de perfusión coronaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Espero que haya quedado claro esa parte para que ustedes la consulten. Eso es súper, súper interesante y es una de las cosas que más ha cambiado la reanimación. Bien, entonces en resumen, hay 4 cosas que yo debo hacer en lo que vimos con la doctora el día de ayer, ¿no es cierto? Evaluación de la conciencia, señor, en los hombros, ¿sí? Luego pedir ayuda, compresiones, ¿no es cierto? Luego de la evaluación de pulso y respiración simultánea, compresiones. Inicio con las compresiones, no con las ventilaciones, no respiración boca a boca, compresiones. Son lo más importante en la reanimación cardiopulmonar. Y el cuarto paso es el uso del desfibrilador externo automático, ¿no es cierto? Eso el día de ayer ustedes ya lo analizaron. Entonces, volviendo al esquema que habíamos visto antes, ¿no es cierto? Paciente inconsciente, 4 pasos, BLS. Los 4 pasos que ya he insistido tanto. Y si el paciente está consciente, en cambio, hago una evaluación primaria. Pues no le voy a dar RCP, claro, no, tengo que ver cómo está su vía aérea, cómo está su respiración, cómo está su circulación, etc. Y finalmente una evaluación secundaria para ver sus antecedentes. Listo. Entonces vamos a ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me interrumpe. Vamos a ver entonces esta parte de la evaluación primaria. ¿Ya? ¿Qué tengo que evaluar? Entonces, lo primero que hay que evaluar en la evaluación primaria es la A. La A viene de airway, ¿no es cierto? De vía aérea. ¿Qué tengo que ver? Si es que está permeable, si hay obstrucción de la vía aérea, si el paciente ronca, si el paciente tiene secreciones, si el paciente tiene estridor, por ejemplo. Si el paciente ronca, ¿cuál es la principal causa de ronquido en un paciente inconsciente? ¿Mm? La lengua, ¿sí? La lengua es la principal causa de obstrucción. Se relajan los músculos de la mandíbula y la lengua cae hacia la orofaringe
y obstruye la entrada del aire y el paciente muere asfixiado. Entonces, ronquido. Si tiene muchas secreciones, van a tener otro ruido, ¿no es cierto?, que es gorgoteos, o van a tener secreciones. ¿Qué tienen que hacer? Succionar. Tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para permeabilizar la vía aérea. Aquí hay un montón de cosas sobre vía aérea. Por ejemplo, el uso de cánulas orofaringeas, máscaras laringeas, etc. ¿Sí? Muy bien. Eso cuando yo voy a la evaluación primaria en la parte de la B, ¿qué tengo que ver? Si el paciente respira y cómo está respirando. Entonces, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Aquí podría eventualmente utilizar oxímetro de pulso. No es adecuado utilizar el oxímetro de pulso en un paciente en paro cardiorrespiratorio. Eso es algo muy común y no sé por qué sucede, pero muchas personas, el paciente está en paro y en vez de hacer la evaluación del soporte vital básico, le ponen el oxímetro. No sé, yo he visto mucho eso aquí en Quito, no sé por qué se hace. El oxímetro no va a marcar nada porque depende de que haya sangre en el dedo. Y como está en paro, no va a haber sangre en el dedo, así que el oxímetro te va a mentir. La información que va a darte el oxímetro es falsa. Y no es el momento entonces en BLS de poner el oxímetro, sino aquí en la evaluación primaria, en la evaluación de la oxigenación, porque nuestro paciente no está todavía en paro. ¿Sí? En la C, entonces, ¿qué tengo que ver? Pulso, presión, monitor. ¿Cierto? Es el momento para canalizar una línea intravenosa si no se ha hecho. ¿Sí? Y la evaluación de los signos vitales, elegir los líquidos de reanimación, etc. Tengo que evaluar cómo está la circulación. En la D, ¿sí? De la evaluación, bueno, aquí, perdón, un error de este dispositivo. Doctor, ¿puede por favor retroceder un momento? Ahí, No, a la de circulación. Ya, muchas gracias. ya. ¿Ahí tienes alguna pregunta o...? No, ninguna pregunta. Solo quería revisar las preguntas así rápidamente, pero no hay preguntas. Ok. Aquí, perdón, me equivoqué. Esta es la E de la evaluación primaria, ¿no es cierto? La D de la evaluación primaria es el diagnóstico diferencial, ¿sí? Y la E finalmente es la exposición. Entonces, como ustedes ven, en la evaluación primaria tenemos A, B, C, D, E. Las 5 letras que nos ayudan a evaluar a nuestro paciente. Entonces, si volvemos al caso que habíamos visto antes, viene el paciente, está consciente, dice, me duele el pecho, y usted, ¿cómo aborda el paciente con esto, con evaluación primaria? Haga A, haga B, haga C, rápidamente, en menos de un minuto, usted ya tiene una visión. Está hablando, se está quejando, entonces no hay problema en su vida aérea. No está roncando, probablemente no voy a tener que ponerle cánulas ni nada más. Me voy a la B, entonces en la B, ¿cómo respira? Respira con dificultad, necesita oxígeno. ¿Qué necesita? Me voy a la C, está hipotenso, está bradicárdico, cómo está la piel, está frío, está pálido, tiene signos de hipoperfusión, ¿sí? Cómo está su presión arterial, etc. En la D, ¿ya? ¿Cuáles son las causas probables de que este paciente esté en esta situación? Si tienes un paciente masculino con todos esos factores de riesgo, pues tal vez tenga un infarto. Piensa primero en infarto y luego piensas en otras cosas, ¿cierto? Entonces buscas lo más probable. Y en la E, finalmente en la E yo le quito la camisa, examino el tórax, le puedo revisar si hay traumatismos, hemorragias, etcétera, alguna otra cosa que me permita descubrir qué es lo que le sucedió. ¿Sí? Bien, finalmente para llegar a la evaluación secundaria. Entonces, yo tengo aquí en la evaluación secundaria, primero hago una historia clínica que en realidad no es tan detallada porque es súper rápida. Tiene que ser una evaluación de emergencia en la que tú le preguntas al paciente o al familiar cosas muy, muy puntuales. Signos y síntomas, ¿no es cierto? ¿Dónde le duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Tiene usted alguna alergia?
qué medicamentos utiliza habitualmente, tiene alguna enfermedad, es diabético, es hipertenso, etcétera, ¿no es cierto? Eso, la última comida, ¿sí? Y eventos, es decir, el paciente después de que, no sé, se comió una pizza, empezó con el dolor abdominal, cosas así, ¿no es cierto? ¿Qué le llevó a el problema que tiene ahora? Es una evaluación súper rápida, que es la que se conoce como el sample. Y son las siglas S-A-M-P-L-E, sample, ¿ya? Una vez que tengan ustedes esa evaluación, continúan con una evaluación de cabeza a pies. Entonces, hago esta evaluación y yo ahí sí puedo detenerme a evaluarle al paciente desde la cabeza hasta los pies. Hago un examen físico detallado. Entonces, ahí sí revalúo la cabeza, veo el tórax, ahí sí hago los 4 momentos del examen físico, veo el abdomen, veo las extremidades, etc. Notan ustedes que en la evaluación primaria yo hice una evaluación súper rápida de las cosas que le van a matar: oxigenación, obstrucción de vía aérea, hipotensión, radicaria, etcétera. Y paso, 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 paso. ¿Está bien eso? Perfecto. Entonces ahora sí voy a palparle el abdomen y todo lo que ustedes quieran adicionar. Esto tiene un fin, o sea, ¿para qué utilizo yo este sistema ABCDE? Básicamente es para hacer el procedimiento de evaluación de una forma ordenada, ¿sí? Esto disminuye la mortalidad, sí, sí ha disminuido y se ha visto que ha disminuido la mortalidad, ¿sí? Mejora la realización de la RCP, reduce el tiempo de desfibrilación, ¿no es cierto? Despierta, bueno, se hace más conscientes a la población acerca de lo que tenemos que hacer y requiere entrenamiento y educación, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo nos permite a nosotros estar en continua reevaluación y educación. ¿Qué es este concepto de restablecimiento de la circulación espontánea? Una vez que el paciente nuevamente tenga pulso, es decir, su corazón pueda generar ya un pulso y una presión palpables o medibles, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que el paciente ya ha tenido un restablecimiento de su circulación, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer después de que el paciente ya salió del paro? Un electrocardiograma. Tengo que mantener el monitoreo, ¿no es cierto? Puedo poner un nuevo acceso vascular. Puedo poner intervenciones farmacológicas. Por ejemplo, si está hipotenso, yo podría apoyarle con vasoactivos, etcétera. Podría, si el paciente lo requiere, tengo que intubarle al paciente o poner algún dispositivo avanzado de acuerdo a mis capacidades, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas me ayudan a mí a garantizar oxigenación más de 94, presión arterial con una media más de 65, glucosa arterial con una media de, perdón, una glucosa de más de 150, ¿sí? Entonces, normo tenso, normo cápnico, tiene que estar normo glicémico y bien oxigenado. Así debe estar nuestro paciente luego de salir del paro. Es lo que les decía antes, ¿no es cierto? Entonces, optimización hemodinámica. Tengo que ponerle vasoactivos como noradrenalina, tengo que ponerle líquidos, etcétera. Tengo que ver cuánto oxígeno le voy a poner, ¿no es cierto? Si el paciente satura adecuadamente con 10 litros, entonces a eso es lo máximo que debo llegar, evitar la hiperoxigenación. Este es uno de los cuadros que salió en la actualización del 2020, ¿sí? Y que nos da un enfoque acerca de cómo nosotros debemos manejar al paciente después de que sale del paro. Miren ustedes aquí abajo, está el minuto cero, ¿no es cierto? La hora cero, perdón, y luego 24 horas. Entonces, este primer segmento del cuadro corresponde a las primeras 24 horas, perdón, y aquí nosotros deberíamos hacer una tomografía de preferencia, ¿no es cierto? Si es que estás en el hospital y tienes la posibilidad. Luego de las 24 horas, las 48, las 72 horas, mira cómo hay diferentes procedimientos que tenemos que hacer. Dentro de esos está el recalentamiento, porque en las primeras 24 horas podemos llevar la hipotermia terapéutica, ¿sí? ¿Cuál es el problema de hacer hipotermia terapéutica? Nosotros deberíamos bajarle la temperatura de 32 a 35 grados.
Sin embargo, si yo no puedo mantener la hipotermia, es mejor no hacerla. Y en verdad, no creo que haya un hospital en nuestro país que pueda mantener a un paciente hipotérmico. No existen los medios ni la tecnología para eso. Entonces, realmente nosotros no vamos a aplicar hipotermia terapéutica. No es adecuado que yo le lleve a la hipotermia al paciente y luego se me caliente porque no le estuve manejando. Ya, eso es gravísimo para el cerebro. Es mejor no hacerlo, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo después el estudio de imagen es la resonancia magnética pasada las 24 horas, ¿sí? Y al final, después de todo, después de pasadas las 72 horas, es cuando yo puedo hacer una evaluación neurológica y decir, sí, este paciente tiene muerte cerebral. No puedo decir eso en las primeras 24 horas, mucho menos en los primeros 10 minutos. Sí, o sea, yo no puedo coger y verle las pupilas y decir, ya no tiene pupilas. Está dilatada las pupilas. Eso no puedo hacer. No puedo decir ya no tiene cerebro en los primeros 10 minutos. No, eso se hace pasadas las 72 horas de preferencia, sí. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Doctor, una consulta. Decía que es preferible mantener en hipotermia al paciente. ¿Por qué motivo? Justamente se ha visto que los pacientes que son llevados a hipotermia después del paro, o sea, ya le reanimé y sale del paro, le llevo a hipotermia para prevenir el daño cerebral. ¿Sí? Hay estudios no muy grandes al respecto, sin embargo, sí se hace la recomendación y permanece todavía en las últimas actualizaciones de AJA, en el sentido de que sí debería llevarse al paciente a hipotermia para prevenir el daño cerebral. Ah, ¿Sí? ya, gracias. Sin embargo, como les decía, nosotros pues no, a menos que no tenga mi hospital eso, no podría hacerlo. ¿Sí? Bien, por favor, vamos a tomar un receso de 5 minutos para continuar con la otra hora, ¿ya? Entonces nos vemos a las 21 horas con 7 minutos. Por favor, vayan al baño, tomen algo, levátese, haga lo que quiera en 5 minutitos y nos vemos más luego. Bien, vamos a seguir, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Bien, una de las cosas fundamentales que tiene la reanimación cardiopulmonar es el trabajo en equipo, ¿sí? La reanimación cardiopulmonar avanzada que propone el American Heart Association tiene que ver con un trabajo en equipo y en eso se basa el curso ACLS que proponen ellos. Hay varios cursos, no solamente el ACLS, pero la mayoría de estos programas tienen un trabajo en equipo. Entonces, si ustedes ven el gráfico, hay varias personas. Uno está en día, otro está con el desfibrilador, otra persona está en los signos vitales, otra persona está poniendo medicación, ¿sí? Y todas estas personas tienen que estar guiadas por un líder. Ya vamos a ver cuántas son las personas adecuadas. Yo sé que mucha gente está pensando, pero yo trabajo en una ambulancia y yo trabajo con el conductor, somos dos. Sí, sí, es verdad. Esto lo que vamos a ver es una propuesta de cómo debería funcionar el equipo de reanimación óptimo, ¿sí? Para un paciente de paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿por qué formar un equipo? Pues miren ustedes que los estudios muestran una reducción de la tasa de paros cardíacos y un mayor efecto con una mayor dosis de atenciones del equipo de respuesta rápida, es decir, un mayor número de evaluaciones por 1000 admisiones. Esto quiere decir que varios hospitales han decidido formar equipos de reanimación y si yo tengo un paciente que está con alteración en sus signos vitales, es activado por
el enfermero o enfermera que está a su cargo y el equipo acude rápidamente y empieza la reanimación incluso antes de que caiga en paro cardiorrespiratorio. Esto en los hospitales ha permitido reducir el número de paros, ¿sí? Y reducir el número de admisiones. Entonces, pónganse ustedes a pensar si en el trabajo o en el hospital, perdón, en el que ustedes trabajan, tienen un equipo de reanimación. Es decir, tienen un equipo ya listo para atender a estos pacientes que están con problemas de sus signos vitales. O tienen un equipo ya listo para atender a pacientes de paro. Está asignado un personal cada guardia de 24 horas que está listo para atender esto. Esto es lo que debemos nosotros ver. Estos equipos entonces son equipos de rápida respuesta. En algunos hospitales, por ponerles un ejemplo, el Hospital Cortiz, aquí en Quito, tiene un sistema parecido a esto. Entonces tiene un equipo entrenado para responder y la gente que cuida a los niños activa rápidamente el código cuando tiene un niño que tiene problemas. Entonces un niño está respirando rápido, un niño que está pálido, un niño que no está orinando, cualquier cosa. ¿Sí? El equipo sube a evaluar al niño antes de que se produzca el paro. ¿Sí? Entonces, este equipo de respuesta rápida lo que permite es, primero, el reconocimiento del problema. Entonces, ¿qué tengo yo? Un paciente que es hipotenso, se reconoce rápidamente, ¿no es cierto? Si el paciente está en paro cardiorrespiratorio, se activan todos los sistemas de cuidado, especialmente el cuidado por en terapia intensiva, y posteriormente el debriefing. ¿Qué es el debriefing? Es la reunión que tiene el equipo después para conversar acerca del caso, no para encontrar errores ni falencias, ni no, es para conversar y para definir cómo podríamos hacerlo mejor en una próxima oportunidad. Lo que les había mencionado antes, frente al reconocimiento temprano, ¿se acuerdan del eslabón, que era la lupa en el paro intrahospitalario? Pues el reconocimiento temprano se refiere a eso. Miren ustedes cómo más de la mitad de los paros cardiorrespiratorios en el hospital son resultado de insuficiencia respiratoria o shock hipovolémico. ¿Ya? Entonces, esto, si ustedes leen el programa de la American Heart, hay una parte en la que menciona que hasta 8 horas antes ya estos pacientes tienen alteraciones. 8 horas antes del paro. Entonces, sí es posible identificarlos rápidamente. ¿Cierto? El paro cardiorrespiratorio representa la progresión de inestabilidad fisiológica. Entonces el paro pocas veces tiene que ver con un problema súbito, especialmente el intrahospitalario. Dentro del hospital es muy raro que el paro sea súbito, siempre ya hubo un problema. Estaba respirando rápido, estaba desaturando, está con shock, estaba hipotenso, estaba deshidratado, ya había un problema previo, ¿sí? Los escenarios más comunes en donde se producen estos paros dentro de los hospitales son en el triaje. Entonces, típico que llegue el paciente con dolor torácico y se queda esperando horas fuera del hospital a que le atiendan y cae en paro, ¿no es cierto? La sala general o fuera de los cuidados críticos, ¿no es cierto? Entonces, suele también ser en la sala de, por ejemplo, en el cuidado postoperatorio, ¿no es cierto? Sala de procedimientos, entonces sitios donde se ponen guías centrales, donde se intuban, etc. Áreas sin monitoreo de signos vitales, ¿sí? Por ejemplo, aquellas áreas de consulta en las que llegan pacientes que están con molestias y que no son identificadas como de gravedad. Y el paciente acude a la consulta sin darse cuenta que debe ir a emergencia, ¿no? Entonces, el reconocimiento temprano y la prevención de estos equipos tiene que ver con esto, con la identificación y activación temprana de los equipos. Tiene que estar formado ya un equipo listo para responder. Tú tienes que ser responsable de realizar una evaluación rápida e iniciar el tratamiento adecuado. El mensaje que quiero que ustedes se lleven es: mi hospital, mi consultorio, mi centro de salud tiene esto, tiene un equipo formado, sabemos dónde está el desfibrilador, sabemos cómo atender un paro. Si no lo tiene, debe formar un equipo. Entonces, estos equipos pueden atender diferentes problemas. Problemas en la vía aérea, por ejemplo, obstrucción, respiración con ruido o estridor o el ronquido que les decía, ¿no es cierto?
problemas con el tubo de traqueostomía, necesita succión continua, etc. ¿Qué problemas de la respiración podría encontrarse en los pacientes que provoquen paro? Dificultad para respirar, y más ahora que estamos en la pandemia, ¿no es cierto? Frecuencias menos de 8, frecuencias más de 25, saturaciones por debajo de 90, ¿sí? Evidentemente, si está en paro, activamos el código. Estas situaciones me ayudarían a mí a identificar que algo no está bien. Esto es importante porque no necesariamente yo tengo que ser el gran experto, ¿no? No, simplemente veo que el paciente respira mal, respira feo, activo el código, ¿sí? En la circulación, ¿qué problemas? Bradicardia, taquicardia, ¿sí? Disminución de la diuresis. Evidentemente, si el paciente no tiene pulso, activar el código. La disminución de la diuresis, aunque parezca algo así tan insignificante, es algo muy importante. Si un paciente deja de orinar, es porque no le está llegando suficiente sangre al riñón. Claro, evidentemente hay otras condiciones. Sin embargo, hay que pensar primero en hipoperfusión renal, o sea, no le llega sangre al riñón. ¿Y por qué no le llega sangre al riñón? Porque está hipotenso el paciente, porque está hipoperfundido, porque le falta líquido, volumen, etc. Cuando hay alteraciones en el estado de conciencia, de pronto un paciente tiene alteración de la conciencia, está agresivo, de pronto el paciente está somnoliento, etc. O simplemente no responde. Entonces, active el código. El paro cardíaco, entonces, el rendimiento y los resultados tienen que ver con esto, con la planificación, ¿sí? Con la coreografía de alta calidad. ¿Qué es esto? Esto es una práctica que tiene que hacer el personal de cómo actuar ante un paro, para que nadie grite, para que nadie bote las cosas, para que nadie se desespere. Tenemos que primero practicar. Coreografía es lo que, como le llaman aquí, ¿no es cierto? Un RCP con compresiones torácicas efectivas, ventilación y desfibrilación temprana. Todos, el auxiliar de enfermería, el señor guardia, el licenciado o licenciada, el médico, tienen que saber dar compresiones efectivas. O sea, no, y es vergonzoso lo vemos nosotros en la televisión, a gente saltando ahí en el... Entonces, no. Usted debe saber dar bien compresiones y debe saber guiar a su equipo. ¿Cuál es la dinámica del equipo? ¿Cómo debería funcionar entonces un equipo adecuado de reanimación? Tenemos aquí nuestro paciente, ¿no es cierto? Lo primero es, ¿quién va a dar compresiones? Una persona debería dar compresiones, ¿sí? Ya tienes ahí entonces una persona. La segunda debería ser alguien, la segunda persona debería manejar el desfibrilador. Tienes dos personas. La tercera persona debería manejar la vía aérea. Miren ustedes cómo aquí se forma un triángulo. Este es el triángulo de la vida y nadie puede salirse de este triángulo. Las tres personas, ¿sí?, permanecerán aquí dando el soporte vital al paciente. Los demás quizás eventualmente sí puedan ser modificados, pero estas tres personas en el ciclo no pueden moverse. Ya vamos a hablar un poco más detenidamente de eso. Una cuarta persona es el líder. Quiero que por favor noten ustedes que el líder está junto a los pies del paciente, a un lado, fuera del círculo, fuera del triángulo. No está dando compresiones, no está dando ventilaciones, no está en la vía aérea, no está intubando, no está desfibrilando. El líder está por fuera. El líder no hace actividades, solo mira, dirige, toma las decisiones, ¿sí? Pero no da compresiones, no hace esa actividad, no hace esas actividades. Una quinta persona sería entonces el que administra la medicación, el que rompe las ampollas, el que se encarga de cargar las ampollas, el que se encarga de poner toda la medicación, de poner la línea intravenosa, etc. Y una sexta persona quien registra el tiempo. Ah, qué fácil registrar el tiempo. Pues no es tan cierto, porque tienes que registrar el inicio del paro, ¿sí?, el fin del paro, tienes que registrar la hora en la que pusiste la medicación, por ejemplo, la adrenalina, y estar pendiente que a los 3 o 5 minutos tienes que decirle al equipo, ya son 3 minutos, siguiente dosis, ¿sí? Ya llevas 2 tiempos. Y el tercer tiempo que debes llevar
es las compresiones, los 2 minutos de la reanimación. Entonces, esta persona que lleva el registro es súper importante. En resumen, entonces, tú tienes 6 personas en el equipo de reanimación. ¿Ya? ¿Y cómo funciona entonces esto? ¿Se acuerdan ustedes que en el soporte vital básico que ustedes aprendieron, les dijeron que había que rotar a las personas que comprimen el tórax cada 5 ciclos? ¿Se acuerdan? Un ciclo era 30 compresiones, 2 ventilaciones. Eso es un ciclo. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 2 ciclos, etc. Cuando tienes 5 ciclos, cambias. Cambian entre las compresiones y la vía aérea, si es que es el caso, o cambias con la persona que tiene el desfibrilador. Depende de la situación. ¿Ya? Depende de cómo está estructurada cómo es en la sala de urgencias o donde quiera que estén, cómo están dispuestas las cosas. Pero generalmente es entre la persona que está en la vía aérea y la persona que está en las compresiones. Cambian cada 5 ciclos. Sin embargo, en ACLS, en el avanzado, ya no vamos a usar los 5 ciclos. Vamos a usar 2 minutos. ¿Sí? ¿Por qué se dice 5 ciclos a la gente que hace el básico? Porque ellos no tienen a alguien que registre el tiempo. Entonces, mejor es más fácil llevar 5 ciclos y luego cambiar. ¿Sí? Pero aquí tú sí tienes quien lleve el tiempo y como es una reanimación avanzada, le das durante 2 minutos antes de cambiar. Toma en cuenta que aquí podrían, en esos 2 minutos, podrían entrar 6 o 7 ciclos. No hay que estresarse. Si estoy en medio, estoy en la 15, 16, 17, 18, en la 18ª compresión, y el que está en el registro me dice, ya, tiempo, son 2 minutos, termino donde están las compresiones y cambio. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poco más detenidamente esto con el paciente. La persona que comprime todo lo que usted conoció el día de ayer, ¿no es cierto? Es la primera persona que evalúa al paciente. Entonces, si ya está inconsciente, hago la evaluación 1, 2, 3, 4 de soporte vital. Señor, pido ayuda, inicio las compresiones, desfibrilación. ¿Sí? Eso hace quien está en las compresiones. La segunda persona que tiene el desfibrilador trae el DA o trae el desfibrilador si yo estoy en el hospital. Luego, esta persona se intercambia con quien da las compresiones, como les dije antes, o quien está en la vía aérea también podría ser. ¿Ya? Aquí en la American Heart Association nos recomienda que sea la persona que desfibrila. Sin embargo, con experiencia puedo decirles que a veces esto causa un problema porque el desfibrilador está al otro lado y eso puede crear confusión. Esto es flexible. Adapte a la situación que usted tenga. ¿Sí? Miren ustedes aquí, se intercambia con el compresor cada 5 ciclos o 2 minutos. O antes, si presenta fatiga, si usted ve que la persona que está comprimiendo no avanza, pues tiene que ser retirado. Tiene que inmediatamente ponerse a otro. Si hay un monitor, lo coloca en lugar donde el líder en lugar del líder del equipo y la mayoría de equipo puede verlo con facilidad. A ver, aquí hay una confusión de la traducción. Pero lo que tiene que hacer esta persona que está en el desfibrilador debería conectar el monitor, es decir, los electrodos, si es que esa es la forma en la que usted va a ver el ritmo. Bien, la persona que está en la vía aérea, en cambio, tiene que manejar la vía aérea de acuerdo a sus capacidades. Si usted no sabe intubar o intubado 3 o 4 veces en cadáveres o en muñecos, usted no sabe intubar. Es mejor que deje ese procedimiento para alguien que tiene mucha más experiencia en eso. La intubación en manos inexpertas mata a la gente. Entonces, si yo no sé intubar, manejo otra cosa. Puedo ponerle una cánula orofaringia y ventilarle con el balón, válvula, máscara o ambú. No se haga bolas por eso. Si no sabe intubar, utilice otros medios. ¿Sí? El líder del equipo, entonces, cada equipo de reanimación debe contar con un líder que debe estar definido. Pues tenemos que saber quién es el líder. A veces pasa que llegan 2, 3, 4 tratantes ahí, 4 expertos, y los 4 empiezan a dar órdenes. El paciente está muerto si eso pasa. No va a salir. Sí, hay varios estudios muy bonitos sobre ese tema de que equipos de reanimación que no son eficaces
tienen una mayor mortalidad. Entonces hay que definir. Alguien tiene que decir, bueno, tú eres el líder ahora y nosotros te apoyamos. Y esa persona tiene que seguir liderando. El líder asigna los roles a cada uno. Entonces le dice, tú, compresiones tú, desfibrilador tú, vía aérea, etc. Proporciona retroalimentación al resto del equipo según sea necesario. A ver, si por ejemplo estamos reanimando y yo como líder no sé qué es lo que tiene el paciente, no sé por qué está en paro y quiero averiguarlo, yo puedo hacer una retroalimentación y decir, a ver, tenemos un paciente de 60 años que está en paro cardiorrespiratorio, hemos reanimado por 3 minutos, hemos puesto una ampolla de adrenalina, quiero que me ayuden a pensar cuál podría ser la causa de paro. Pues alguien puede decir, pero estaba con dolor torácico, doctor. Entonces puede ser un infarto. Muy bien. Pero le encontramos un cuerpo extraño en la vía aérea, entonces pudo haber sido asfixia, etc. Entonces él debe estar con esa retroalimentación. No debe tener miedo el líder de pedir ayuda, no debe tener miedo de decir, necesito que alguien, otro experto baje, y ese experto, si viene, no debería tomar el mando de la reanimación, debería apoyarle al líder, es decir, asesorar. Si, por ejemplo, llega un personal de emergencia, de terapia intensiva o lo que sea, y alguien más está haciendo un buen trabajo como reanimador, debe dejarle, solo apoyar. Decirle, yo estoy aquí para apoyarte. ¿Qué necesitas? Ayúdeme, doctor, con el diagnóstico diferencial porque no sé qué tiene. Ya, perfecto. Ya averiguo qué medicamentos toma, qué enfermedades tiene, qué pasó antes del evento, etc. Y le apoya el líder. Asume responsabilidades de las funciones asignadas. ¿Qué pasaría si alguien no puede, por ejemplo, un procedimiento? Entonces, el líder podría asumir, si es que es su competencia, realizar ese procedimiento, ¿sí? Una de las cosas más importantes en la reanimación cardiopulmonar es que haya una adecuada comunicación. Yo no puedo dar una orden como líder y decir, por ejemplo, hay que ponerle 1 gramo de adrenalina, 1 miligramo de adrenalina. No puedo hacer eso. Tengo que decir, licenciada Andrea, por favor, 1 miligramo de adrenalina intravenosa en este momento. Y ella debería decirme 1 miligramo de adrenalina administrado. ¿Sí? Retroalimentación positiva de la orden. No debe dar órdenes entonces así al aire. Si yo no estoy de acuerdo con el líder, no debo increparle en ese momento. No puedo decirle, ay doctor, pero si eso se cambió hace 10 años, ya no se utiliza eso, doctor, por favor. No pueden hacer eso. Durante la reanimación no se puede hacer eso. Tienen que tener un equilibrio entre todo el equipo. Eso crea tensión y crea problemas con el trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la mejor manera de hacer la corrección. Si el líder dice, póngale 1 gramo de adrenalina, y el licenciado sabe que 1 gramo es 10 ampollas, le va a decir, doctor, perdón, que son muchas más ampollas, le va a decir, doctor, no es 1 gramo. ¿Estás seguro que es 1 gramo? Me parece que la dosis es de 1 miligramo. Sí, es verdad, discúlpeme, sí, es 1 miligramo, tiene razón. Y el líder debería tener una actitud también positiva en el momento que sea corregido o que sea sugerido. Traten en lo posible. Si hay un problema muy grave, este debe ventilarse después de la reanimación y no durante la reanimación. Eso es fundamental para que el equipo funcione. La administración de medicamentos. Entonces, esta persona debería intentar una vía intravenosa. Intravenosa, intravenosa, intravenosa. Si no logra en su segundo intento, podrían intentar entonces como alternativa una vía intraósea. No de entrada. No entre con una vía intraósea. Sí, primero intente una vía intravenosa, porque es mucho mejor, es más fácil. Sí, demora un poco más de tiempo, pero es la más óptima. Con la intraósea es perfecta, se puede pasar todo lo que se pasa con la intravenosa, ¿sí? Se puede utilizar, pero siempre es la intravenosa la de elección. La persona que registra entonces registra las 3 actividades que les había comentado antes, ¿no es cierto? La hora del paro, las compresiones, ¿sí? Y transmite todos los datos también al líder acerca de los medicamentos, ¿no es cierto? Les dice, doctor, ya nos toca la siguiente dosis de adrenalina, etc. El equipo se hace cargo del paro cardíaco.
ningún miembro del equipo abandona el triángulo excepto por su propia seguridad. Entonces, es el triángulo que yo les había mencionado previamente. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Bien, entonces ya hemos visto cómo funciona esto del sistema, el sistema ABC, ¿no es cierto? Cómo encaja dentro del sistema de reanimación básico. Hemos visto cómo debería funcionar un equipo, cuál es el equipo óptimo. Hemos visto también que hay equipos que pueden prevenir el paro si atendemos los trastornos de signos vitales antes, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco acerca de los ritmos de paro. ¿Alguien de ustedes sabe cuáles son los ritmos de paro? ¿No? Bien, tenemos 4 ritmos de paro. El primer ritmo que nosotros debemos saber se llama fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. ¿Sí? Estos dos ritmos, que ustedes lo ven aquí, eso, muy bien, ¿cierto? Entonces Patricio nos dice actividad eléctrica sin pulso, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso y asistolia, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces vamos a ver el primero, que es la fibrilación ventricular. Para las personas que nunca la han visto, que es primera vez que la ven, lo primero que tengo que ver yo aquí es que no es un ritmo organizado, ¿no es cierto? Ustedes ven onda P, ven un QRS, ven regularidad, se repite con regularidad. No, nada de eso está. Es totalmente irregular. Eso es una fibrilación ventricular. Y a medida que pasa el tiempo, la fibrilación ventricular va perdiendo intensidad y se hace más delgada y más delgada, hasta que finalmente termina convirtiéndose en esto. ¿Sí? Entonces, al inicio de la fibrilación ventricular, el corazón es como que temblara. No voy a hablar acerca de la fisiología de la fisiopatología de la fibrilación ventricular, pero al inicio el corazón tiembla y tiene la energía para temblar, pero pasa el tiempo, no se desfibrila, el corazón va perdiendo energía, pierde sus fosfatos y termina en esto, en asistolia. ¿Sí? Entonces, esto es un concepto fundamental que ustedes tienen que entender. Si yo tengo un paciente que está en esto, ¿sí? Claro, está en paro, es malo, ¿sí? Pero dentro de la reanimación cardiopulmonar, esto de aquí es hermoso. ¿Por qué es hermoso? Porque yo puedo al paciente sacarle rápidamente de esto. Pero si el paciente ya está en esto, es más difícil porque el corazón aquí está completamente detenido sin actividad eléctrica. Ya no tiene energía, es más difícil que salga de esto. Si en cambio está acá, todavía tiene energía. ¿Pero dónde está? ¿En WhatsApp? ¿Me escuchas? ¿Alguien prendió el micrófono para que por favor lo apague? Ya, entonces aquí es lo que les decía, ¿no es cierto? Entonces tú tienes una fibrilación ventricular, tienes un ritmo grueso, ¿no es cierto? Amplio, entonces podrías con una descarga sacarle. Pero si estás aquí, no va a responder a descargas, por eso aquí no se descarga. ¿Sí? Bien, esta es la fibrilación ventricular, entonces un ritmo caótico e irregular. El segundo ritmo que nosotros tenemos de paro es una taquicardia ventricular sin pulso. Miren ustedes, aquí sí hay, de alguna manera, una regularidad, hay un ritmo. ¿Sí? Podríamos decir que hay un ritmo. Esta es una taquicardia ventricular. ¿Por qué es ventricular? Porque el complejo es ancho. Es ancho, no es estrecho como el QRS normal, es ancho, por eso es ventricular. ¿Sí? Y de este hay dos tipos, uno que tiene pulso y uno que no tiene pulso. ¿Ya? Este que estamos viendo es un ritmo de paro, por tanto es sin pulso y por tanto se desfibrila. Este de aquí se desfibrila y este de aquí se desfibrila. En este gráfico especialmente hay este ritmo que es un poco particular.
Miren ustedes cómo va de unas ondas más pequeñas y se hacen más grandes y luego se vuelven a achicar. Es algo que se conoce como torsión de puntas o torsión de points. No sé la pronunciación en el francés, pero así es. Entonces, esta es la torcida de puntas que también debe desfibrilarse. Es un tipo de taquicardia polimórfica. Bien, y la sistolia que ya les había comentado, que es un ritmo en el que ya no hay actividad eléctrica. ¿Sí? Entonces, miren ustedes aquí, ¿qué pasaría si tienen un paciente que está en paro cardiorrespiratorio y tiene este ritmo? Miren, aquí hay onda P y hay un QRS, ¿no es cierto? Hay onda P y hay un QRS. Hay onda T, se repite, es un ritmo regular, eso es un ritmo ordenado, pero no tiene pulso. ¿Cómo es posible eso? Eso es lo que se llama una actividad eléctrica sin pulso. ¿Y cómo sé o qué puede causar esto? ¿Qué puede causar una actividad eléctrica sin pulso? Un montón de cosas. ¿Pero qué cosas? O sea, principalmente aquellas que tienen que ver con las H's y las T's. ¿Sí? Entonces, causas de actividad eléctrica sin pulso. H's, hipovolemia, hipoxia, acidosis de hidrogeniones, ¿no es cierto? En el H de hidrogeniones, acidosis. Hipo o hiperpotasemia, alteraciones en los electrolitos en el potasio, hipotermia. En la T, neumotórax de atención, taponamiento cardíaco, tóxicos, toxinas, trombosis pulmonar, como la trombolia pulmonar, trombosis coronaria, un infarto. ¿Sí? Esto tiene que usted saberse de memoria, porque el momento que usted esté con un paciente en paro cardiorrespiratorio y tenga actividad eléctrica, ¿no es cierto?, pero no tiene pulso, probablemente esté en una de esas, de las H's y las T's. Entonces, si estamos en esa situación, usted debe tratar las H's y las T's. Si el paciente llega después de un trauma y piensa en hipovolemia, trate la hipovolemia. Durante el paro, trate la hipovolemia. Si está pensando en que tiene un neumotórax de atención, descomprime el neumotórax, ¿sí? Porque si no, el paciente jamás va a salir. Está con un ritmo ordenado, pero no puede el corazón latir. Tiene la orden de latir, pero no puede latir. Esto no durará por mucho tiempo, así que trate la causa reversible. Una consulta, ¿la causa en los niños, cuál es la más frecuente? Esa es una pregunta súper chévere porque en los niños pues no les da infartos, ¿no? Generalmente. Entonces, los niños no se infartan, los niños no tienen arritmias letales, los niños se asfixian, los niños se deshidratan, los niños tienen insuficiencia respiratoria, tienen shock. Especialmente la insuficiencia respiratoria es la causa principal de paro en niños. Entonces, es el niño que está con neumonía ya 5 días, que empieza con dificultad respiratoria, que no es llevado al centro médico y de pronto deja de comer o se asfixia con la leche materna, etc. Por eso caen en paro los niños. Y los niños van a tener una actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? O bien una asistolia. Es raro que los niños entren a un ritmo de paro con fibrilación ventricular, porque generalmente la fibrilación ventricular es un ritmo de infarto, por ejemplo. ¿Sí? Un adulto que está caminando por la calle y de pronto se tapa una arteria coronaria, el corazón va a entrar en este ritmo, fibrilación ventricular. No va a entrar directo en asistolia. O sea, así no va a entrar un paciente adulto. No. Si se infarta, va a entrar primero así. El corazón pelea al inicio. ¿Sí? El niño, en cambio, tiene deshidratación, tiene asfixia, él va a entrar con asistolia o con actividad eléctrica sin pulso. Repito esto, a ver. Un adulto tiene un infarto. Si tiene una arteria coronaria tapada, el músculo del corazón, el miocardio, se pone isquémico, se pone con sed de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, esa sed de oxígeno provoca esto.
fibrilación ventricular, ¿ya? Si no se trata esta fibrilación ventricular en el transcurso del tiempo, si nos ponemos a jugar ahí con el paciente, si le jalamos el dedo del corazón, si nunca le damos compresiones, si un montón de cosas, el paciente va a pasar a esto. En el niño, entonces tú tienes un niño que está con neumonía en casa, tiene 8 años, ha pasado todo el día, ha pasado ya 4 días en cama, deshidratado, no quiere comer, está muy decaído y por último ya no puede respirar, está respirando con dificultad. Y en un inicio tendrá una taquicardia, pero conforme avance la hipoxia, el niño podrá entrar en una actividad eléctrica sin pulso y finalmente entrar en una asistolia. ¿Sí? Entender esto también nos ayuda muchísimo en el tratamiento. Les pongo un ejemplo y este es un concepto que ustedes también deben manejarlo muy bien. Si un paciente está en asistolia, yo inicio la reanimación, está en asistolia. ¿Qué pasaría si el paciente después de los 2 minutos yo lo encuentro con esto? Con fibrilación ventricular. Pasó de una asistolia a una fibrilación ventricular. ¿Eso es bueno o es malo? Pues es bueno. ¿Por qué es bueno? Claro, todavía está en paro, ¿no? Pero es bueno porque en un inicio no tenía energía y ahora ya tiene energía para latir, ¿cierto? Entonces, Carla Ortega nos dice, es bueno porque ahí puedo desfibrilar. Claro, muy bien. Entonces, si yo estoy en una reanimación con asistolia y de pronto después de 2 minutos veo esto, yo digo, voy bien, estamos dando compresiones efectivas, voy bien, ya puedo desfibrilar y sacarle al paciente, ¿sí? Pero si en cambio, digamos que yo inicio la reanimación con esto, con fibrilación ventricular, y después de 2 minutos resulta que hago un nuevo análisis y tengo asistolia. ¿Voy bien o voy mal en la reanimación? Voy pésimo, ¿no es cierto? Voy mal, o sea, voy mal. No estoy dando compresiones efectivas, el corazón no se está alimentando, no estoy dejando que el tórax se expanda, no se está irrigando el corazón. Esta lógica que les acabo de indicar no está en el libro de ACLS y no está en ninguna parte. Esta secuencia es el entender cómo funciona el paro. Es súper importante para que ustedes entiendan cómo continuar con la reanimación. Porque si yo entro en asistolia, el paciente está en asistolia, llevo 10 minutos reanimando y sigue en asistolia, voy re mal. Debería considerar el ya no seguir con la reanimación. ¿Sí? Bueno, eso ya es un tema que ustedes posteriormente deben ampliar. Bien, entonces ya tenemos nuestros 4 ritmos de paro: fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, asistolia y actividad eléctrica sin pulso, que sería un ritmo parecido a esto, ¿no es cierto? Ahí están 4 ritmos de paro. Si mi paciente está en paro, está en uno de esos 4 ritmos. Entonces, este algoritmo de aquí, aunque ya ha pasado un tiempo de a mí me gusta mucho porque resume todo lo que hemos hablado aquí. Usted quiere reanimar a un paciente, sepa este algoritmo, aprendas este algoritmo, ¿sí? Aquí que dice, iniciar la RCP. Claro, usted ya hizo los pasos 1, 2, 3, 4 del BLS. E inmediatamente iniciamos la reanimación. Conectas un monitor, le pones oxígeno, empiezas el trabajo de la vía aérea, etc. Y le conectas el monitor. Al conectarle el monitor aquí en el rombo, yo veo contra qué estoy peleando. Ya estoy comprimiendo, ¿no es cierto? Hemos dado compresiones, me llega el desfibrilador o me llega el monitor. Esa persona que estaba con el monitor lo conecta al pecho del paciente para saber en qué ritmo estoy. Ah, es una fibrilación ventricular. Perfecto. Entonces, ¿qué hago si es una fibrilación ventricular? Tengo que desfibrilar. ¿Ya? ¿Puedo compresiones hasta que alisten el desfibrilador? Sí. Las compresiones hasta que alisten el desfibrilador. Doy RCP de forma continua, ¿sí? Y el momento que esté listo el desfibrilador, interrumpo y doy la primera descarga. Aquí hay un paréntesis.
Si ustedes leen ya, cuando avancen mucho más en la reanimación cardiopulmonar, se podría dar 2 minutos de RCP antes de la primera descarga y eso se ha visto que favorece la salida del paciente. ¿Por qué? Porque se alimenta el corazón, ¿sí? Pero sin embargo ahorita, con fines del curso, vamos a decir lo siguiente. Veo el ritmo, ¿no es cierto? Inicio las compresiones y el momento que esté listo, doy la primera descarga. Desde ese momento, la primera descarga, ahora voy a contar 2 minutos, se encera el cronómetro, ¿no es cierto? Desde la primera descarga que di, ahora nuevamente 2 minutos. Digamos que aquí inicié las compresiones y di 18, 19, 20, 21, 22, ya estaba listo, interrumpí en la compresión 22, no llegué a los 2 minutos y doy la primera descarga. ¡Pum! Doy la primera descarga y ahora sí, nuevamente desde cero, empiezo los 2 minutos de RCP continuo. No veo el monitor en este momento. Ya di la primera descarga. Sí, pero no le voy a dar, no voy a ver el monitor después de la descarga. Ese es un error que no deben cometer. Durante la RCP, ¿veo el monitor? Tampoco. ¿Por qué? Porque me va a decir, me va a registrar el movimiento que yo estoy haciendo cuando le comprimo el tórax. O sea, me está mintiendo el monitor. ¿Cuándo debo ver entonces? Cuando acabe los 2 minutos. Entonces, doy la primera descarga, cuento 2 minutos y aquí a los 2 minutos hago 3 cosas. Número 1, cambio de reanimador. El que está en las compresiones se va al desfibrilador y el que está en el desfibrilador a las compresiones. Número 2, veo el monitor. ¿Sí? Ahí sí veo qué pasó con la primera descarga que di. Si es que veo que en el monitor hay un ritmo organizado, verifico entonces pulso. Si veo que sigue en fibrilación ventricular, obviamente no voy a verificar el pulso. Repito, cuando yo hago los 2 minutos de RCP, yo hago 3 cosas. Primero, cambio de reanimador. Segundo, verifico el monitor para ver qué ritmo está. Tercero, verifico el pulso si es que hay un ritmo organizado. Durante este proceso de reanimación, yo puedo pedir como líder, mientras ellos están dando RCP, le pido a otra persona, por favor, póngale una línea intravenosa, póngale una vía. Si es que ya tiene la vía, por favor, administre la primera dosis de adrenalina. ¿Sí? Tercero, si es que es el caso, podría administrar amiodarona, que ya vamos a ver en qué momento hay que administrar. ¿Ya? Entonces, no es que yo tengo que dar la descarga y luego la vía, y luego descarga y luego RCP. No es así. Durante esto de la RCP, alguien le está pinchando el brazo o la pierna o lo que sea al paciente para ponerle una línea intravenosa. Si ya tiene la línea intravenosa, podría beneficiarse de una primera dosis de adrenalina. Eso ya vamos a hablar en el algoritmo. ¿Ya? Pero no está mal. Si usted ordena que se ponga inmediatamente la adrenalina, no está mal. Hay una excepción ahí, pero ya vamos a hablar de eso. Ya, considerar la posibilidad entonces de un dispositivo avanzado. Miren, el RCP es continuo y yo puedo ordenar, puedo decirle, póngale la vía. Usted, Andrés, por favor, póngale un dispositivo, póngale una cánula orofaringe y ventile. ¿Sí? O póngale una máscara laringe, si fuera el caso. Y tercero, trato las causas. Pienso, ¿por qué está en paro? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tiene acidosis metabólica? ¿Tiene una cetoacidosis? ¿Tiene insuficiencia renal? ¿Le dio un infarto? ¿Se asfixió? ¿Por qué está en paro este paciente? ¿Tiene un neumotórax? ¿Se dio el tórax contra el volante? Entonces tiene un neumotórax, descomprime, ¿sí? Busque la causa del paro. ¿Ya? Una vez que el paciente logre salir del paro, nos vamos a los cuidados post-paro, lo que habíamos hablado antes. Entonces, oxigenación normal, presión arterial normal, ¿sí? Glucosa normal. Todo eso tenemos que optimizar en el cuidado post-paro que ya vamos a ver. En este cuadrito, quisiera que por favor ustedes vean que en el momento que ustedes sueltan las compresiones, miren lo que pasa.
Esta PPC es presión de perfusión coronaria. ¿Se acuerdan que yo les decía? La sangre que entra en la coronaria, cuando inicias las compresiones es bajita. Mira. La presión es baja, 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 pero das más compresiones y la presión de pronto sube de las coronarias. ¿Sí? Interrumpes. Porque quieres intubar, porque no le puedes poner la vía, porque no sé qué. Interrumpes las compresiones y mira, cero de presión de perfusión coronaria. Vuelves otra vez y otra vez se vuelve a perfundir el corazón. Mientras más interrupciones haya, menos probabilidades de salir tiene el paciente. Entonces, no se puede interrumpir las compresiones por nada, excepto cada 2 minutos. No se interrumpe para intubar, no se interrumpe para poner el monitor, no se interrumpe para poner una vía, no se interrumpen las compresiones. Bien, esto vamos a hablar un poco más detenidamente el día de mañana, ¿sí? Y por ahora quisiera dejarles esto, que me quedan únicamente 8 minutos. A ver, este algoritmo es el que está en el 2020. Es el algoritmo similar al que teníamos antes, pero hay una excepción, la adrenalina. ¿Ya? Entonces vamos a ver desde el inicio. Miren ustedes en la primera parte, inicio el BS. Perfecto. Le pongo el monitor. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Es desfibrilable el ritmo? Sí, sí es desfibrilable. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿es una fibrilación ventricular o es una taquicardia ventricular? ¿Qué debo hacer? Desfibrilar. Da la primera descarga, continúo con el RCP. Aquí, hasta que se prepare el desfibrilador, podría darle compresiones. ¿Sí? Bien, entonces después de que cargué y todo, doy la primera descarga, sigo 2 minutos de RCP. Doy también la orden aquí de que se ponga una vía. Noten ustedes que no le estoy diciendo a nadie, intúbele, intúbele. No estoy diciendo eso, le estoy diciendo desfibril, porque esa es la prioridad. No se debe intubar al paciente de entrada. Eso es prohibido. No se hace eso porque aumenta la mortalidad. No le intube, desfibrile y dé RCP de alta calidad. ¿Sí? Bien, a los 2 minutos, ¿qué hacía? Cambio de reanimador y veo en el monitor si el ritmo es desfibrilable o no. Sí, sí es desfibrilable. Perfecto, entonces doy mi segunda descarga. ¿Ya? Ya he dado 2 descargas y di un ciclo de RCP. Aquí pienso yo en poner adrenalina cuando son ritmos desfibrilables. Si es fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, la prioridad es desfibrilar, no adrenalina, no intubación, es desfibrilar. Por eso la adrenalina se deja hasta la segunda descarga. Adrenalina aquí. ¿Sí? Y sigo comprimiendo mientras le ponen la primera dosis de adrenalina. Y sigo. Pasaron 2 minutos y veo el tercer ritmo. Veo la tercera vez. Cambio de reanimador. Pongo el monitor, veo el ritmo y veo, ¿es desfibrilable? Sí, sí es desfibrilable. Entonces doy la tercera descarga. He dado 3 descargas y el paciente sigue en fibrilación ventricular. Entonces sigo con 2 minutos de RCP. Y aquí considero administrar amiodarona o lidocaína, un antiarrítmico, porque persiste la fibrilación ventricular pese a las descargas. Entonces voy a considerar un plan B, o sea, un antiarrítmico. ¿Ya? Bien, mañana vamos a ver más detenidamente esto, pero quiero dejarlo claro porque este es el algoritmo madre de toda la CLS. Hay un montón de cosas más, pero usted, si sabe esto, le salva la vida a una persona. Vamos a ver acá entonces, volviendo al inicio. ¿El ritmo es desfibrilable? No, no es desfibrilable. Entonces, de ley, o está en asistolia o está en actividad eléctrica sin pulso. Uno de estos dos ritmos, ¿no es cierto? Aquí, de entradita, le pongo la adrenalina, porque es asistolia, no desfibrilar, no se va a beneficiar de la desfibrilación, sino de adrenalina. Entonces, aquí sí es una buena idea decir, por favor, póngale la vía, y después de que le ponga la vía, póngale 1 miligramo de adrenalina. ¿Sí? Pero la adrenalina, si es desfibrilable,
se pone después de la segunda descarga. Y si no sale después de la tercera descarga, se pone la amiodarona o lidocaína. ¿Sí? Pero acá, en asistolia o actividad eléctrica, yo ingreso con adrenalina. Otra de las cosas, mientras doy la RCP, que debería hacerse aquí, es intubar al paciente. Aquí sí podría el paciente beneficiarse de un dispositivo avanzado, sea este máscara laringea o sea este intubación endotraqueal, porque la causa de la asistolia podría ser asfixia, hipoxemia, entonces podría beneficiarse del tubo, pero acá no, aquí mata el tubo. Aquí, en cambio, el tubo sí podría ayudarnos porque una de las causas de asistolia y actividad eléctrica sin pulso en las HSITs es la hipoxemia. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, por favor? Este es el momento. Dice, en el caso del manejo de la vía avanzada, ¿no está recomendado el uso de cánula de Guedel? ¿Es mejor usar BBM sola o una máscara laringea? Ya, inicialmente tú tienes que tratar al paciente con todo lo básico, es decir, con una cánula de Guedel y con el BBM. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Si es que el paciente tiene asistolia o tiene actividad eléctrica sin pulso y estás pensando que es hipoxia el problema, intúbale o ponle una máscara laringea. Pero si en cambio es una fibrilación ventricular, no, mejor déjale con la cánula de Guedel y dale ventilaciones con el BBM hasta que le hayas descargado, le hayas puesto todo y después pensarás en ponerle algo más. ¿Sí? O considerar el uso de un dispositivo avanzado, pero no es la primera indicación. Sí, Patricia, no sé si es que contesté tu pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bien, entonces el día de mañana quisiera que por favor revisen un poco este algoritmo que vimos hoy, que está en todos los manuales, están gratis en internet, no hay ningún problema, es el manual de la fibrilación y taquicardia ventricular. Y es el algoritmo universal de la reanimación cardiopulmonar. Entonces revisen esto porque mañana lo vamos a desarmar, aunque hoy ya creo que hemos avanzado un 80%. Y mañana vamos a ver el otro manejo, hay bradicardias, hay taquicardias, hay infarto. Entonces mañana veríamos eso. ¿Tienen alguna otra duda? Bien. Listo, entonces yo les agradezco muchísimo y nos vemos el día de mañana para continuar con la charla. Así que voy a dejar aquí en el chat. Voy a dejarles mi mail para que si tienen alguna duda para que me escriban y poder resolver. Listo, entonces muchas gracias con todos. Nos vemos el día de mañana.